Informando andamos. Antes de comenzar, por favor, observemos esta cápsula de RTVC. El equipo de RTVC Noticias estuvo presente en la Corte Suprema de Justicia, donde ciudadanos se manifestaban pacíficamente rechazando la decisión de la Corte Suprema de Justicia. En videos quedó registrado el momento en el que 5 hombres intentaron violentar la entrada al edificio, pero fueron los manifestantes quienes protegieron el ingreso al edificio e impidieron que sabotearan la protesta. Movilización pacífica y sin violencia fue la consigna de los miles de manifestantes que se convocaron hoy frente a la Corte Suprema de Justicia en Bogotá para defender la democracia y para rechazar el aplazamiento en la elección de la nueva fiscal general de la Nación. No obstante, algunos medios de comunicación ligeramente generaron titulares y señalaron a los manifestantes de intentar ingresar forzosamente al Palacio de Justicia. Sin embargo, las cámaras registraron una situación distinta, pues fueron los manifestantes quienes de manera contundente confrontaron a 5 ciudadanos que intentaron entrar al edificio. Al respecto, también el presidente de la República, Gustavo Petro, se manifestó indicando que en su gobierno no se permiten infiltrados en las marchas con objetivos políticos que no son los de los manifestantes. Así también solicitó investigar a las personas que fueron enviadas para bloquear el Palacio de Justicia. Sorprende que ante miles de ciudadanos que se manifestaban frente a la Corte, los 5 hombres que observamos en el video ingresan a última hora, abriéndose camino entre los manifestantes para intentar sabotear el ingreso al edificio. Llama la atención que estos hombres que intentaron forzar la entrada del edificio portaban gorras y algunos de ellos tapabocas. Pero vean esto. Cuando los manifestantes les impiden ingresar a la corte y les exigen protestar sin violencia, estos sujetos en cuestión de segundos se marchan del lugar. ¿Cuál era su objetivo? El registro en este otro video confirma que las mujeres y hombres que se manifestaban frente a la Corte Suprema fueron quienes detuvieron a los 5 hombres que intentaron provocar actos violentos. Bienvenidos una vez más a su canal Cápsulas para la Memoria, un canal diseñado con inteligencia natural. Hoy, el Día del Periodista, y el programa del día de hoy lo vamos a enfocar desde un análisis de lo que pasó ayer en las marchas 8 de febrero, antier 8 de febrero, pero desde el punto periodístico. Con nuestros compañeros, el señor Hernán Riaño y Marcela Sarmiento. Tengan ustedes muy buenos días. Por favor, Marcela, desde el punto periodístico, ¿qué hizo, si podemos hablar del bien y del mal, qué hizo bien el periodismo colombiano y qué hizo mal el periodismo colombiano ayer, por favor? Buenos días, saludando a todos y a los compañeros periodistas, que esta es una tarea no tan fácil hoy por hoy. Lo que nos faltaba, el pueblo le sale a deber a los políticos de este país. En su gran mayoría, los periodistas y políticos salieron a decir lo siguiente: los riesgos que tuvieron que afrontar los ilustres togados, que la falta de seguridad que el gobierno les brinda y toda clase de argumentaciones que en el fondo son falacias o sofismas de distracción para no ubicar los orígenes que llevaron a esta circunstancia extrema. Sí, claro, pero ocasionada por quién y por quiénes. Esta es la cuestión de fondo y, por supuesto, ninguno de los magistrados va a responder. Seguimos pensando que se le debe una explicación al país ante las circunstancias vividas. Todos han salido a opinar, claro, como siempre, menos los más indicados, aquellos que fueron elegidos por un Congreso. Recordemos, deslucido y ahogado hasta el tope, también en corrupción. Entonces, lo que queda para aplicar es, fíjense, ciudadanos y ciudadanas de bien, ¿por quién votan al Congreso? ¿Por las listas tradicionales de Cambio Radical, Centro Democrático y demás? ¿O por personas que hemos visto en acciones cívicas y sociales en bien de este país? Ahí está la diferencia. ¿Quiénes piensan en el país y quiénes no? Líderes sociales, ciudadanos de bien y ciudadanos que realmente hacen la tarea. Queda para la elección. Amanecerá y veremos qué dice el honorable Congreso, que es el encargado de elegir a los magistrados, que hoy o nada cuenta el país para ellos.
Dejo aquí con esta reflexión para todos los que somos comunicadores y claro, ellos nos van a convocar en las próximas elecciones juiciosamente. Ahí sí existimos. Gracias, compañeros. Don Hernán, muy buenos días. Por favor, su opinión y con respecto a la pregunta, si es tan amable. Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días a nuestros seguidores. El día de la elección del fiscal, el 8 de febrero, víspera de conmemorarse el Día del Periodista, pudimos ver nuevamente la actitud del periodismo tradicional, corporativo, económico, de las grandes corporaciones, todos los calificativos que se les ha dado, y su actuación con respecto a las marchas y a lo poquito que pasó con 4 o 5 infiltrados que, como pudimos ver en el video, no fueron más. Fue más la gente que estaba organizando la marcha y del plantón, que los tuvieron que sacar y los sacaron, los denunciaron y los sacaron. Esa noticia no se vio en ningún canal comercial. Lo que se vio fue otra cantidad de versiones, de trinos de ex magistrados, trinos de concejales. Un concejal de Bogotá me increpó diciendo que cómo yo dejaba que secuestraran a los magistrados o que había convocado la marcha y que el producto de eso era trinos de la señora de la revista de Marras, etcétera, etcétera, condenando y diciendo pues de que ayer se iba a acabar el país, de que iban a matar a los magistrados. Y eso, desafortunadamente, ayudado por la declaración irresponsable del presidente de la Corte Constitucional. Nunca estuvieron en riesgo, nunca a ningún magistrado lo rescató un helicóptero, salieron en sus carros sin problema. Pero ese eco de los medios de comunicación corporativos y de ultraderecha sirvieron para exacerbar ánimos, para desinformar a la información, a la gente, y para demostrar qué es lo que pasa con el periodismo. Porque medios de comunicación y dirigentes políticos cogieron esta información y la volvieron noticia real. No había helicóptero, ni siquiera los de la presidencia, no había necesidad. El general de la policía llegó caminando y entró al Palacio de Justicia y habló con los magistrados, que le dijeron además, no hay necesidad, porque yo di la orden de despejar la zona, y ellos dijeron que no había necesidad. Los magistrados salieron de sus carros. ¿De dónde salió esta fantasía noticiosa? Esta construcción de una realidad que no era la realidad. ¿Cómo la prensa se pone al servicio de esto? Aquí pudo haber muertos de verdad, como sucedió con los de los conjuntos de edificios. Pero no solamente eso, sino la búsqueda de un objetivo político, que no es tratar de equiparar al presidente de la República, porque fue del N-19, con unos hechos de 1985, que entre otras empieza a parecer una realidad terrible, pero no voy a hablar de eso, porque no se trata de esta reunión. Ese fue el primer objetivo, y entonces un Petro Trump mandó las hordas a tomarse las instituciones porque no le hacen caso, como si yo fuese Trump. Yo soy lo contrario de Trump. En cambio, sí, los que hacen esto son amigos de Trump, lo tengo que decir. Pero hay un objetivo detrás. El objetivo detrás es que no se escoja, como ordena la Constitución, ella sí lo ordena, fiscal. Ayer hicimos el análisis, hoy con nuevas evidencias podemos concluir otras cosas que haremos al final muy seguramente, pero lo que sí se vio es cómo los señores de los medios de comunicación tradicionales querían incendiar el país, querían que hubiera una guerra civil. Hay un póster por ahí que mandaron circulando entre personas muy cerradas como María Fernanda Cabal y todas estas personas de ultraderecha y esos medios de comunicación, donde estaban llamando prácticamente a una guerra civil. Ayer lo advertimos. Hoy lastimosamente tenemos que decir
que el periodismo en Colombia no existe sino en los medios de comunicación alternativos, y eso en algunos. Algunos son muy buenos, otros supremamente equivocados, pero el periodismo está en cuidados intensivos en Colombia. Bueno, para la gente que nos sigue, para las personas que están con cápsulas para la memoria, con Radio Timbre, la voz de las mujeres, con Sonoticias, el señor Hernán, tenemos una noticia para la próxima semana. Aún no hemos cuadrado por diferencia de horarios el tema de la hora exacta, pero vamos a tener al señor Wilmer de Universidad Nómada y vamos a tener al señor Richard Maok Riaño Botina, que es hacker fiscalía, y vamos a hacer un análisis muy a fondo, de rabo a cabo, como se dice coloquialmente, de todo el prontuario delictivo, presuntamente, de la señora Marta Mancera, en ese momento, la otra semana, la fiscal general de la Nación. Con respecto al periodismo, el periodismo ha cambiado bastante, ¿no? Yo en un video pasado decía, estos medios informativos de la ultraderecha, de canales ya reconocidos como RCN, como Caracol, se han convertido en un partido político invisible, una información sesgada, una información mentirosa y una información a la cual le dan la otra cara de la moneda. Es por ejemplo, el caso de lo que salió semana diciendo de que muy irresponsable lo que había provocado el presidente Gustavo Petro con estas manifestaciones, diciendo que habíamos regresado al pasado con el gobierno Petro, cuando tenemos perfectamente claro que todo lo que sucedió, o estas 4 o 5 personas que vemos en RTVC, esto ya es maniobra clásica, esto es un clásico por parte de la policía MEBOC, cuando tenemos alcaldes fascistas como el señor, para mí fascista como el señor Carlos Fernando Galán. Marcelita, por favor, su opinión nuevamente. Bueno, yo considero que es un compromiso con la ciudadanía cuando hablamos de un periodismo comunitario, un periodismo alternativo. Vivimos dentro de unas circunstancias y las vivimos. Para nosotros es fundamental porque somos parte de esa misma ciudadanía e invocamos los derechos de la ciudadanía como yo lo expresé ayer. La ciudadanía merece una explicación, la ciudadanía merece, y en ese sentido pienso que los medios deben trabajar es para eso, sean privados o no, la noticia o no, esta es en el acontecer de los ciudadanos y ciudadanas colombianos. En ese sentido, no espero mayor cosa de los medios, que son los dueños los mismos políticos, son los mismos empresarios y son los mismos banqueros, y eso lo hemos dicho siempre. El periodismo alternativo se caracteriza precisamente por estar del otro lado. El periodismo alternativo, además, debe estar del lado de las noticias que requiere en beneficio de una comunidad, las noticias que requiere al país. Y en este momento el país requiere una salida concertada, una salida que tenga en cuenta a los ciudadanos y ciudadanas, porque mayoritariamente votamos por un cambio, que eso también se expresó ayer. El señor Álvaro Uribe Vélez acabó con Inravisión por no darles pensión a muchos trabajadores allá, por acabar con ese sistema, y se montó con RTVC. Muchos, la tragedia de exempleados de Inravisión todavía se vive. Se apoderó del sistema. No solamente lo creó, sino que se apoderó. Los directores de diferentes secciones y de diferentes cosas que tiene RTVC medios, tiene como seis medios, son prácticamente todos uribistas. Y eso hay que decirlo abiertamente. En los últimos días hemos visto una guerra abierta en contra de Holman Morris, quien demostró su capacidad en Canal Capital, y esto alcahueteado, permítanme, pero hay que decirlo, por algunos sectores que se dicen progresistas. Y si no hubiera sido porque Holman Morris está ahí,
lo de ayer no se hubiera sabido en muchas partes. Ese video del principio que nosotros pasamos es porque está Holman Morris allí. Es dentro de los medios masivos es el único que medio dice algo, y él adentro de RTBC también le están haciendo la guerra. Lo vimos que le hicieron una denuncia de acoso laboral y no sé qué más cosas. 2 personas, una nombrada por Uribe y la otra nombrada por Duque. El periodismo en Colombia tiene visión política, tiene marca política, ¿sí? Sesgo político. A nosotros no nos vengan a decir es que nosotros somos independientes. Mentira. Aquí una cosa es ser independiente y otra cosa es ser neutral, ¿sí? Otra cosa es mirar las cosas con objetividad. Entonces, el tema de RTBC es un tema que hay que mirarlo detenidamente y ver que es el único medio masivo que puede decir la verdad en este momento de ataque al gobierno de Gustavo Petro. Como dice Eduardo Galeano, los medios de comunicación, y esto se lo dedico como quien dedica un vallenato a los medios de comunicación de derecha, como dice el maestro Eduardo Galeano, los medios de comunicación nos orinan y después dicen que está lloviendo. Marcelita, cuéntamelo todo. Exactamente. Bueno, es interesante pensar en que hay figuras que contempla la Constitución como son los cabildos. Yo estaría por esas opciones de debate. Necesariamente, ya algunos políticos lo han dicho, necesita ser cambiada la forma de elección de la Corte. Entonces, en ese sentido, creería yo que hay que empezar a debatir desde todas las orillas aportes, porque nosotros somos los más afectados indudablemente. ¿Por qué los señores de la Corte Constitucional actúan de esa forma? La fiscal Angélica Monsalve de Gaviria circuló un trino al mediodía o esta mañana donde dice lo siguiente: otro círculo vicioso, otro conejo a la justicia. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son electos por ellos mismos. Se escogen de las listas enviadas por los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura son elegidos por la Corte Suprema de Justicia. Tercero, los magistrados de la Corte Constitucional son elegidos por ternas hechas por la Corte Suprema de Justicia. Cuarto, la Corte Suprema de Justicia nombra a los magistrados de la Corte del Consejo Superior de la Judicatura y magistrados de los tribunales superiores en provisionalidad. 5. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligen magistrados de los tribunales superiores del Distrito Judicial. 6. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligen fiscal general de la Nación. 7. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligen candidatos de la terna a procurador y a contralor general. A merced de la Corte Suprema, don Hernán. Exactamente. Se nombran a sí mismos todos ellos. Sí, es lo que se llama comúnmente un roscograma. Y además de eso, pues todos ellos hacen que nombren a sus familiares en la Contraloría, en la Procuraduría, en la Fiscalía, etcétera, etcétera. Y todos están contentos. Muchísimas gracias, don Hernán. Muchísimas gracias, Marcela. Este era el video. La próxima semana, recuerden, les daremos la hora y el día con el señor Richard Maog Riaño Botina, hacker Fiscalía, y nuestro gran amigo de la casa, Wilmer Zuleta, de Universidad Nómada. Este era el video. Espero les haya gustado. Por favor, suscríbanse al canal, déjenos sus comentarios, manita arriba, compartan la información y como siempre, desde aquí un inmenso, pero inmenso abrazo. Chao, chao. Con inteligencia natural.